Antes de continuar, queremos hacer una mención especial a la Universidad KS, que también están formando parte del Congreso, así que les pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación tendremos un panel sobre investigación científica en relaciones públicas, que será moderado por Candela Fernández. Ella es licenciada en Relaciones Públicas en nuestra universidad y actualmente es docente de la materia Introducción a la Comunicación y asesora de Comunicación y Prensa en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Formarán parte del mismo la doctora Elena Carmo dos Santos de Brasil, el magíster Gabriel Sadi y magíster Carolina Carbone de Argentina. Un fuerte aplauso. Buen día a todos y a todas. Me toca presentar este panel de investigación científica. Voy a presentar a sus integrantes. La profesora Carmo dos Santos es magíster y doctora en comunicación por la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, y es miembro de la CAURPS a través de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. En dicha universidad también obtuvo su título de licenciada en Relaciones Públicas y en la Universidad Federal de Río de Janeiro se graduó como licenciada en Letras. La acompaña el magíster Sadi, candidato a doctor en Comunicación por la Universidad Austral, magíster en Comunicación e Imagen Institucional por la Universidad KS y licenciada en Periodismo por la Universidad de El Salvador. De la carrera de Relaciones Públicas, de la Universidad Abierta Interamericana es docente, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Belgrano y en la Universidad Católica Argentina. Con ellos también está la profesora Carolina Andrea Carbone, docente y graduada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Publicidad y Relaciones Públicas. Posee una maestría en Periodismo de Viajes por la Universidad Autónoma de Barcelona y una diplomatura en Docencia Virtual por la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. Directora de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales de la Universidad de Belgrano, donde se encuentra también terminando su doctorado en Ciencias Políticas. En Alacaur se desempeña como directora de Comunicaciones. Bienvenidos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por me invitaron a la CAURP, mucho gusto de estar con vosotros. Los días han sido muy buenos, compartimos muchos momentos, muchas informaciones. Y voy a hablar un poquito sobre las investigaciones en Brasil, mi investigación y doctorado un poquito más, y después algunas provocaciones sobre relaciones públicas y fake news. Los desafíos de las relaciones públicas en la compleja coyuntura política brasileira. Elegí 3 momentos. En primer momento, hablar sobre mi investigación. Tengo doctorado en la Universidad del Estado de Janeiro, es una universidad pública, estatal, ¿sí? Y maestría en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, que ustedes dicen nacional, ¿sí? Soy muy contenta porque son dos buenísimas universidades públicas que ahora están muy amenazadas por el actual gobierno. Entonces, creo que es muy importante darles valor ahora, más que nunca. Mi doctorado fue en la línea investigación, cultura de los medios, imaginaria y ciudad. He estudiado Porto Maravilha. Porto Maravilha es muy semejante a Puerto Madero, está en un proceso de renovación urbana, ¿sí? He estudiado desde la perspectiva de branding de lugar, marca ciudad como producto, una mercadoría, desde la perspectiva de la cultura, entretenimiento, inversiones,
imobiliários. Então, a mim me gostaria, a mim sempre me ha gostado estudar comunicação ciudadana. Sim. Agora, eu estou estudando, continuo estudando Porto Maravilha, pero desde a perspectiva de comunicação cidadana. A mim me interessa Porto Maravilha, não sei quem conhece Rio de Janeiro. Porto Maravilha, a imagem é uma nova paisagem em Rio de Janeiro. Sim, dois grandes museus, novos museus. O Museu do Amanhã é tecnológico, museu mais contemporâneo, e o Museu de Arte do Rio de Janeiro, com uma coleção de pintores, artistas de Rio de Janeiro. Não necessariamente brasileiros, porque há franceses, latino-americanos, etc. Então, Porto Maravilha ha sido uma promessa olímpica. Quando o Rio de Janeiro ha proposto um dossiê de candidatura aos Juegos, Porto Maravilha ha sido uma promessa de legado olímpico. Um legado olímpico tangível. Sim? Então, é muito importante acompanhá-lo, porque somente há 10 anos, um pouquinho menos, que a renovação, todo o processo de renovação se iniciou. Depois, eu trabalho em las Faculdades Integradas L. Alonso. É uma faculdade de comunicação social privada, com carreiras periodismo, publicidade e relações públicas e cinema. Já é proposto uma investigação mulheres artistas da zona portuária, pensando que é um processo de acompanhar como a gente local vai aproveitar ou não o legado prometido. Sim? He terminado essa investigação e agora com uma amiga, uma colega de trabalho na universidade, nas faculdades integradas de Alonso, sem beca alguma, nós outras e os alunos, estamos desenvolvendo uma investigação, comunicação e informação sobre a saúde e os direitos das mulheres, histórias e práticas. Fui invitada muito gentilmente por minha amiga Chantelle Estrela, que está fazendo seu doutorado em comunicação e saúde. Somos parceiras. Sim? Sim, ele tem algumas iniciativas para mostrar a vocês um pouquinho das investigações de relações públicas e congressos de comunicação organizacional e relações públicas. Organicom é uma boníssima revista, 2 vezes ano, los aceptan artículos em espanhol, em inglês, em português. Sim, é um espaço de pensamento e de produção. Sim? Compós é um congresso, posgrado solamente. Então, os estudantes, os professores de maestria, doutorado, pós-doutorado, propõem seus artigos e discutem. E temos em Brasil se diz grupo de trabalho, não sei, que é comunicação organizacional e relações públicas. Sim? É muito exclusivo, é muito difícil ter os artigos aceitam porque o nível é altíssimo. Intercom é um congresso, é o mais grande congresso de ciência da comunicação no Brasil. Sim? Já se discute publicidade, os meios, relações públicas, periodismo, fotografia, audiovisual. É muito interessante e também temos um grupo de trabalho com o mesmo título,
sim? Comunicação internacional e relações públicas. E outro, Abracorp, eu estava falando outro dia que alguns de vocês conhecem a Abracorp, a Associação Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas. Isso é um congresso somente de relações públicas. Discussões sobre comunicação pública, política, a internet, marketing digital, comunicação interna, uma variedade de temas, comunicações se diz sustainable, sim, isso. Hablo português, sim, e tento falar espanhol. Ha tenido umas classes, porque he estudado hace muito tempo, então, sim, entendo. Em segundo momento, a mim me gostaria mostrar, compartilhar com vocês 7 investigações muito interessantes que estão acontecendo em as universidades públicas do Brasil. 2 colegas que compartilham o mesmo paixão, são aficionadas por comunicação de cidade. Sim? Alessandra Porto está estudando agora Copacabana, o bairro mais conhecido do Brasil, sim, certamente. E ela está estudando o consumo jovem em Copacabana, sim? Considerando que o jovem independe da idade, esse comportamento, estilo de vida, sim? Então, todos os 7 são relações públicas, mas estudam desde perspectivas diversas. Sim? E a Alessandra estudou em maestria Copacabana Palace, o hotel mais famoso do Brasil, provavelmente. Sim? E a Ana Teresa Bocardo estudou com os outros ano passado, sim? Está em doutorado compartido em Inglaterra, estuda city marketing, pero está estudando especificamente agora em doutorado a imagem do Rio de Janeiro pós Juegos Olímpicos, sim? E a imagem que se ha cambiado de todo, porque havia uma promessa de que os Juegos solucionariam os problemas de Rio, especialmente a violência. Ella está estudando a representação da violência pós Juegos Olímpicos. A nós nos interessa muito porque é nossa cidade e como profissionais e cidadãs temos obrigação de ir acompanhar. Sim. Anderson Ortiz e Xavier Estrela são meus colegas na universidade, FACHA, Faculdades Integradas de Alonso, né? Anderson Ortiz, o ERJ, porque o ERJ é elegido poner a universidade pública onde estão doutorando-se ou onde hicieron doutorado, sim? Então, Anderson Ortiz, seu doutorado foi no UERJ, trabalha comigo em FACHA, e a ele le gusta muito, há muitos anos, estuda a formação de opinião pública. Sim? Ele especificamente, para seu doutorado, terminou ano passado, propõe uma discussão sobre a perspectiva de democracia a los jóvenes cariocas. Que os jóvenes cariocas, que eles pensam, né? Que creem que ser democracia. Ele é muito pertinente o tema, porque
estávamos quando ele estava em doutorado, tuvimos eleições municipais e eleições, não sei como diz, federal, né? Presidente nacionais, sim. Então, nacionais, presidente e municipais, intendente. Então, isso é muito interessante porque ele estuda mais a tecnologia da comunicação, sim? Comunicação e informação. É uma outra linha de investigação no UERJ. Charbel Estrela, estou falando um pouco espanhol agora. Charbel Estrela estuda em Federal, na Nacional do Rio de Janeiro, e BICT, que é um centro de excelência em ciência e informação, sim? Estuda informação, empoderamento e saúde das mulheres nas redes. Ele me ha invitado para proponer uma linha de investigação em faixa. Quando terminei o doutorado, eu a invitei para participar de minha linha de investigação e muito amável, me invitou também. Daniel Reis, Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Okay? 5 minutos. Ele estuda nas invisibilidades, estratégias de invisibilidade. Carolina Terra estuda comunicação digital. He traído, então vou apresentar somente 2 exemplos e depois concluímos. As marcas, que é o problema de comunicação agora? Creio que periodismo, e relações públicas e publicidade. Como as marcas se posicionam frente aos temas controversos, aos temas complexos. Boticário é uma marca de cosmético brasileira. Há 5 anos, uma propaganda chamada Casais, Parejas, sim? Para o dia de namorados, as parejas heterossexuais e homossexuais. Foi não exatamente na crise, mas haters de um lado, apoiadores de outro. Ele se posicionou claramente que respeita a diversidade. Foi muito corajosa, não sei como se diz. Valiente. Isso é um outro relações públicas, teses, ha sido premiada este ano, sim, sobre redes sociais e invisibilidade. Eu gostaria muito desse. É muito controverso, mas me gusta. Uma marca que tem nome de seu fundador, Vitor Vicenzo, ou algo parecido. Ele declarou seu apoio ao atual presidente do Brasil. Mas há um problema. A maior parte de seus consumidores são drag queens. Problema com dinheiro rosa, pink money. Ele se pronunciou personalmente que apoiava a candidata a presidente porque creia personalmente que seria a melhor solução para o Brasil. Criou, inclusive, uma bota alô militar, como uma homenagem ao candidato a presidente. E para isso vou passar, vou convidar, faço isso somente uma questão, os rumores. Fake news e rumores. As marcas estão se posicionando pelos governos, movimentos sociais, ONG, graças, as ONGs,
Sí, para los ONGs, más fácil, muy más fácil. Tiene mucha dificultad de contestar las fake news. El propio presidente, frente a las sequías absurdas en Amazonia, completamente descontroladas, ¿sí?, ha dicho, quotation, que la culpa es de las ONGs, movimientos sociales. Él ha dicho personalmente. ¿Sí? Cuando el gobierno hace eso, tenemos un problema también. Las marcas tenemos, pero cuando los gobiernos hacen eso, nos tenemos un problema, porque el Estado debería, no sé, nos ayudar, né, a apoiar, a considerar a população, o povo, pero rumores, fake news e rumores ha sido um problema muito sério, e creio que há investigações de relações públicas, porque a fake news é muito estudada por os periodistas, os investigadores de periodismo, não periodistas, os periodistas também hacen fake news, pelos investigadores de periodismo, pelas relações públicas, considerando um aspecto muito interessante, que me parece, de três teóricos que não estudam, eles não estudam fake news, sino o discurso. Manguinot diz que hoje vivimos em uma época da autoverdade. Significa que um grupo crê uma coisa, o outro em outra, e não se comunica. É um problema. Todos nós sabemos o que é a função das relações públicas. ¿Sí? Manguinot disse que na época é diálogo de sordos, e vivimos uma época que a retórica predominante em compreensão não é o diálogo, é a tensão, em tensão a vezes permanente e a propósito. ¿Sí? E Ruth Amosi disse que nossa época é da apologia da polêmica. Então, vivimos em uma época muito difícil, não há estudos em relações públicas agora em Brasil a discutir isso. Mas creio que é um reto, um desafio muito grande para nós outros, como construir puentes, porque dependendo não se quer construir puentes, se quer extingui-las. É isso, graças. Bueno, gracias Elena. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a la Universidad Nacional de Loma de Zamora, a la CAUR, a la gentileza de la directora y aquí colega de panel de la Universidad de Belgrano. Un gusto estar aquí hablando de mi investigación, de una investigación que vengo desarrollando ya hace unos años, que tiene que ver con la construcción teórica de las relaciones públicas en cuanto o en tanto dominio intelectual. Yo considero que las relaciones públicas son una práctica profesional relevante, por supuesto, pero a la vez y definitivamente un dominio intelectual, un ámbito de conocimiento, de metodologías, de estudios, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver una parte con mi tesis doctoral, que estaré defendiendo en breve, así que es como casi un adelanto de lo que va a ser la defensa, pero por supuesto es un pedacito de la tesis es bastante más que esto. Pero esto, digo, viene como línea de investigación ya de antes de empezar el doctorado y tiene que ver con esta inquietud de elevar, ¿no?, el capital teórico de las relaciones públicas en nuestra disciplina. Esto se pasa así, muy bien. Nuestra disciplina es global, por supuesto. Ahí está, querida Elena Abrascorpi, ahí abajo. Y hay, bueno, hizo logotipos de entidades, por supuesto, por fuera de la CAUR, que es la reina en estos días, de todos los países, entidades profesionales, académicas, mixtas, la ONU de las relaciones públicas allí arriba en el medio, nuestro querido Consejo Profesional también. Digo, las relaciones públicas son un dominio intelectual y una práctica profesional que trascienden hoy día fronteras. Organizaciones hacen eventos tan relevantes como este,
eventos globales que suelen tener, por ejemplo, el de arriba a la derecha, me tocó asistir hace algunos meses, 3.900 personas del mundo de la comunicación. Digo, es un ámbito que se discute mucho aquí y también en otras partes del mundo. En ese contexto, lo que yo he advertido es la predominancia de un paradigma funcionalista en el mundo de las relaciones públicas, en el dominio intelectual de las relaciones públicas, un paradigma liderado por el teórico más brillante que han tenido, que todavía tienen, por supuesto, nuestras relaciones públicas, paradigma que generó un proceso de autonomía de las relaciones públicas respecto de otros dominios más generales, como por ejemplo la propia comunicación, pero que a la vez pudo haber subsumido en algún punto, pudo haber encapsulado en algún punto, sin necesariamente desearlo, el desarrollo teórico más amplio de las relaciones públicas, cosa que de todas formas se está viendo en los últimos 15 años sobre todo, con la promoción de un enfoque de índole más sociocultural en el dominio intelectual de nuestras relaciones públicas. Esta situación paradigmática, esta situación de cierta indefinición, por un lado, dicen algunos, decimos algunos, otros plantean una propuesta multiparadigmática y no necesariamente monoparadigmática, cosa que igualmente en una ciencia social es algo bienvenido, es algo positivo. Hubo una persona, yo identifico una persona, un Copérnico en términos de Kuhn, un autor que sin tener la intención de horadar ese paradigma pudo haber contribuido a que esta cuestión intelectual de las relaciones públicas se empezara a ampliarse, y ese señor que está abrazando a Annalisa Grunig ahí en el medio con pantalón beilecito, cremita y saco al tono un poco más oscuro, que es David Dossier, sobre todo. Yo entiendo que con ese paper que está allí abajo, Liberating, no tengo una tan buena pronunciación como Elena, permítanme, Liberating the Intellectual Domain, él propone una liberación del dominio intelectual de las relaciones públicas, lo dije esto por envidia. Él propone una liberación del dominio intelectual de las relaciones públicas, pero lo propone una persona que junto con Grunig contribuyó decisivamente a la promoción de ese paradigma más funcionalista, ¿no? que es la teoría de la simetría, la teoría de la excelencia en relaciones públicas, que es el desarrollo teórico más relevante de toda la historia de las relaciones públicas. Pero ese mismo que contribuyó, junto con, sobre todo, James Grunig, a construir ese edificio teórico, a la vez, en un momento dijo, cuidémonos de, por parte de la academia, solo estar promoviendo profesionales aptos para la práctica en términos de mercado, ¿no? Y entonces eso, mucho más amplio por supuesto, pero lo circunscribo por temas de tiempo, horadó o empezó a horadar, en mi opinión, esa mirada monoparadigmática y a promover, aún sin buscarlo, otras perspectivas que veremos a continuación. La pregunta de mi investigación, la pregunta central, tiene que ver con esta promoción de qué abordajes teóricos han surgido en las relaciones públicas a escala internacional, a escala global, en los últimos 40 años, desde que Grunig planteó el escenario de la simetría y de la excelencia, que yo entiendo, insisto, es la principal construcción teórica de nuestro tiempo en los últimos años en relaciones públicas. Es una integración de tipo exploratoria, he revisado literatura, sobre todo teniendo en consideración un criterio que es académicamente razonable, como es la citación en Google Scholar, ¿no? Cantidad de citaciones en distintas construcciones teóricas, documentos y demás. Mi corpus es bastante extenso, mayormente digitalizado. Si hubiera hecho el doctorado hace 20 años hubiera sido, la verdad, un espacio físico bastante relevante el que hubiera ocupado este corpus, pero hoy está mayormente digitalizado, que por supuesto el tener libros y poder tocarlos es algo que no deja de perder relevancia y placer, afortunadamente. Lo que tomé fueron libros, papers, artículos, libros publicados por editoriales que tuvieran efectivamente colecciones especializadas, mayormente internacionales, de predominancia anglohablante, Estados Unidos y Gran Bretaña sobre todo, y lo mismo respecto de los journals internacionales, seleccionados obviamente por su relevancia temática, por la pertenencia a base de datos, por el factor de impacto y sobre todo por la citación. Otros interrogantes anexos al que le acabo de mencionar
pueden pasar por descubrir, reconocer cuáles habían sido los conceptos, o cuáles son, por lo presente, que es más pregnante todavía que el pasado. Eso lo digo a mis alumnos y evidentemente no me hizo carne todavía en mi discurso público. Pero bueno, estoy un poco nervioso, hay mucha gente y la verdad que es un poco tensionante. Hablando de tensiones, además de los conceptos relevantes, ¿qué tensiones se encuentran entre los distintos dominios, entre las distintas construcciones teóricas, estas internacionales que les estoy mencionando? Y cuáles fueron las situaciones que promovieron que ese enfoque funcionalista predominante haya predominado, efectivamente. Y además, si ese enfoque era efectivamente el que domina actualmente las relaciones públicas. En ese contexto de lectura durante tantos años, lectura interesada, descubrí algunas cositas que me permito aquí traer como para mínimamente mencionarlas, ¿no? Una autora que seguramente algunos o muchos conocen, es una escocesa, líder del enfoque crítico, una de las líderes o lideresas del enfoque crítico de las relaciones públicas, Jackie Letan, que plantea un campo intelectual de las relaciones públicas fracturado, de identidades fracturadas y muchas veces radicalmente opuestas, ¿no? En esta lógica que recién mencionaba Elena desde otra perspectiva. La academia además teoriza sobre todo, dicen Gregor Huff y Anne Gregory, desde una lógica de la gestión directiva, que no necesariamente debería ser la única lógica, digo yo. Y además hay tensiones entre el rol de la academia, entre profesionales y educadores. Esto dice nuestro santo padre James Grunig. Plantea justamente esta cuestión de, muchas veces los profesionales suponen que los académicos no somos profesionales y entonces nos dedicamos a la academia, ¿no? Como si no fuera una elección. Muchas veces escucho esto respecto de los periodistas de deporte, ¿no? Sobre todo especializados en fútbol, querían ser futbolistas, no llegaron y entonces hablan de fútbol. Bueno, eso dice Grunig. En Estados Unidos, no da el ejemplo del fútbol, claramente no debería ser así, por lo menos. En el contexto de los Estados Unidos, el país que promovió más construcciones teóricas, la acreditación de la industria se tornó un criterio relevante, ¿no? Y en ese contexto, muchos docentes y fondos para la investigación provenían y provienen, esto se mantiene hasta hoy, de la industria. Y entonces en algún punto las intencionalidades de investigación quedaban, no digo totalmente marcadas, pero había una tendencia a promover cuestiones meramente profesionalistas. Hubo algunos autores de manera bastante recurrente, autores muy relevantes que promovieron, que pretendieron un constructo general, ¿no? En una ciencia social que hubiera una propuesta que obrara efectivamente como paradigma, una mirada monoparadigmática. Alenka Helen, creo que es eslovena o eslovaca, no recuerdo, que está ahora en Escocia, habla de la condición insular de las relaciones públicas. Somos la isla de Pascua, Claudia. Estamos lejos, ¿no? A 3.004 horas de viaje, en términos disciplinarios. Nosotros empezamos a citar a otras ciencias, pero las otras ciencias no nos citan a nosotros. Tenemos un enorme desarrollo por hacer, y no estoy hablando solamente de Latinoamérica, estoy hablando de las relaciones públicas a escala internacional. Y encima, nosotros nos citamos solo nosotros, mayormente, ni siquiera citamos muy por fuera. Entonces tenemos ahí algún problemita fronterizo. Y dice, quizás una de las pensadoras más provocadoras de las relaciones públicas, Christine Demetrius, una australiana, que encima tenemos cierta resistencia a la propia circulación de ideas. Estamos en un problema. Sin dudas hay una referencia que hacer a que la investigación en relaciones públicas ha tenido mayormente una primacía cuantitativamente razonable de los estadounidenses. Cuantitativamente razonable porque la investigación la suele hacer la academia, y la academia de Estados Unidos es cuantitativamente la que tiene la mayor cantidad de carreras y por ende investigadoras e investigadores. El tema es que una alemana, Lisa Turing, dijo hace poquito esto, ¿no? Que hay una élite cultural occidental, lo dice desde Alemania, ¿no?
una élite cultural occidental que encima intenta, que promueve la colonización en términos intelectuales. Quizás razón no le falta. Sin embargo, como decía, hay en este siglo de los últimos 15 y 10 años una promoción de propuestas de otra naturaleza. Hay muchos eventos que no necesariamente fomentan un único estilo de pensamiento en términos disciplinarios, sin embargo en el marco de un campo que tiene todavía problemas de legitimidad, tanto profesional como académica. Los resultados de mi investigación fueron en línea con el intento de, con la metodología que les he mencionado, identificar 15, en este caso, constructos, 15 construcciones teóricas que en función de su criterio de citación son las que quien les habla entiende como las más relevantes a escala internacional. Esto yo lo voy a subir a mi academia.edu y researchgate.net. Si puedo, hoy vine con mi hijo que está de receso primaveral y entonces tengo que dedicarle el día a él, pero en breve, seguramente el fin de semana, yo suba esta presentación porque la intención no es que lean nada en esta presentación, pero sí me parece que si a alguien le interesó el tema, bueno, poder bajarlo y ver cuáles son los textos fundacionales de cada una de las 15 teorías, a qué corriente o tradición de investigación pertenece, quiénes son sus principales referentes y sobre todo cuáles son los conceptos clave de estas teorías. Me parece que puede ser interesante. La primera es la más citada, claramente la teoría de la excelencia de Grunig. El enfoque crítico de Letan también está allí presente. El enfoque activista de Derina Holzhausen, una derivación del enfoque crítico pero con una potencia intelectual también muy relevante. Otra teoría que no tiene una traducción clara al español, la Fully Functioning Society, las relaciones públicas en la idea de disciplina que promueve una sociedad completamente operativa, una dependencia, una función social muy relevante de las relaciones públicas. La teoría relacional de John Ledingham, la que pone foco en los vínculos. La teoría dialógica de Michael Kent y Maureen Taylor, que promueve el diálogo de una mirada ética. La teoría comunitaria, las relaciones públicas como construcción de comunidades anterior al tema de las redes sociales, no comunidades en ese sentido. El enfoque reconstructivo de un alemán también muy relevante, Gunther Bentele. La teoría de la contingencia de Glenn Cameron. La teoría de la gestión estratégica de un discípulo de Jim Grunig, un surcoreano. La perspectiva neoinstitucional más ligada con Escandinavia, algunos autores de esa procedencia. Una aplicación a las relaciones públicas de la teoría de la complejidad por una de las principales críticas de la simetría de Grunig desde los propios Estados Unidos cuando surgió allá lejos y hace tiempo. Y finalmente la única que en este criterio de citación vía Google Scholar aparece en nuestra región es, no es casual por supuesto, la teoría de la función política de las relaciones públicas del gran Roberto Porto Simone, que es una teoría que hizo ruido en ese mundo internacional de las relaciones públicas con un factor de citación bastante relevante en términos comparativos con otras construcciones teóricas. De modo que de estos 15 constructos, en función de su tradición de investigación y citaciones, allí pueden ver que no hay tanta predominancia de las funcionalistas en cuanto a la tradición, pero sí en cuanto a las citaciones notoriamente han sido más citadas notoriamente las teorías de índole más funcionalistas, la segunda las interpretativas y menor trascendencia han tenido la teoría crítica, o las construcciones críticas y las construcciones, la construcción postmoderna. Muchísimas gracias. Allí están estos par de redes. Estos par de redes para que puedan consultar el material y
¿Puse mi correo? No, pero puse mi usuario de Twitter, así que creo que de alguna manera el mundo virtual hace que nos acerquemos cada vez más. Gracias. agradeciendo, por un lado, a la Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas por convocarme nuevamente y agradecer especialmente a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que en este año cumplo 20 años como docente, y no voy a decir cuántas de graduada y todo eso porque se va a notar demasiado mi edad. Y la verdad que en estos 20 años es la primera vez que doy una conferencia en mi universidad. Vengo casi, estoy muy emocionada. Realmente. Bueno, no voy a seguir con los agradecimientos porque tendría que nombrar a casi todos. Quiero agradecer, por supuesto, también a la Universidad de Belgrano, donde tengo el gusto de dirigir la carrera de Relaciones Públicas desde hace 7 años y que también confían en mi trabajo cotidiano y hoy me permitieron estar aquí presente. Voy a hablar de investigación en relaciones públicas, que es el tema del panel de hoy. ¿No? Eso ya lo vieron. Y me gustaría, realmente mi ponencia está pensada para los estudiantes, que son mayoría hoy en el auditorio. Y la pregunta es, ¿qué es investigar? ¿Y qué entienden cuando los profesores les decimos, bueno, vamos a investigar, tenemos que investigar, y todo esto, ¿no? Y digo, me pregunto, ¿qué pasará por la cabeza a un estudiante cuando un profesor le dice que tiene que investigar? Pero bueno, será porque hace mucho que dejé de ser estudiante, por lo menos de grado, y cuando encaro mi doctorado, parecía que todos sabían qué quería decir investigar, y la única que no sabía era yo. Entonces digo, ¿por qué esperar a hacer un doctorado para cuestionarse sobre qué es investigar? Y ¿por qué no preguntarnos cada uno de nosotros, desde el lugar donde están ahora, desde la carrera que eligieron estudiar, por qué los profesores insistimos tanto que hay que investigar? Entonces, un concepto simple, robado por ahí, después cito a los autores, no se preocupen, porque si no estaría haciendo plagio y no es el objetivo. Investigar implica recoger sistemáticamente información y luego interpretar la información recogida. En el campo de las ciencias sociales, que es la investigación científica que hacemos los profesionales de relaciones públicas, tenemos un desafío muy grande. Realmente las tecnologías hoy en día permiten, y bueno, tanto Elena como Gabriel acaban de mostrar cómo han recogido sistemáticamente información. Yo cuando Gabriel exponía y dijo que había analizado 473 documentos, digo,
wow, ¿qué piensa un alumno cuando un profesor le cuenta que realizó 473 documentos? Gabriel, tenés vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, así que sí, pues si no, no los vamos a convencer. La realidad es que esa sistematización hace que nuestra disciplina, esa investigación sistemática hace que nuestra disciplina sea científica y que nos diferenciemos de aquellas personas que mencionan cosas que hacen o que dicen y que realmente no tienen un sustento. Muchas veces por mi rol de profesora y de directora me toca estar frente a las presentaciones de trabajo final de carrera, como lo llamamos en mi universidad, tesis, tesina, como lo quieran llamar, y una de las luchas más fuertes que hacemos es derribar la opinología, ¿no? El clásico yo opino, a mí me parece, sí, por ahí podría ser, y yo digo, está buenísimo que tengan opinión, pero la investigación científica no es opinológica, ¿no? O sea, tiene que tener un sustento, tiene que tener un fundamento. Y para eso están todos los autores que investigó Gabriel, para justamente que ustedes encuentren el argumento que sostiene lo que ustedes están queriendo expresar. Entonces los invito a leer y a citar correctamente a esos autores, ¿sí? Para luego poder en la interpretación, en las conclusiones, poder interpretar lo que esos autores dicen, contrastarlo con el estudio de caso, si están haciendo un estudio de caso, o el trabajo de campo, etc. ¿Para qué investigamos? Esta es una muy buena pregunta y disculpen que quizás en mi presentación vaya a ser bastante autorreferencial, ¿sí? Creo que los profesores, entre otras cosas, estamos para guiarlos, estamos para acompañarlos en un proceso que es propio, es individual. Nadie puede hacer ese trabajo por ustedes. Y realmente quería contarles por qué o para qué investigo, por lo menos yo, ¿no? La idea es que la investigación sirve para aumentar la comprensión de la disciplina. Entonces, ¿cómo puedo estudiar algo que no lo comprendo? Para eso está la investigación. Y a mí personalmente, coincido con Pablo, que es el que dice estas palabras, me motiva muchísimo y tengo toda la intención desde mi lugarcito de hacer avanzar la profesión. ¿Qué se investiga en relaciones públicas? Esto lo voy a pasar rápido, lo pueden leer en un libro, ¿sí? Hay investigación básica versus investigación aplicada. La investigación básica está diseñada para crear teoría, la aplicada para resolver problemas prácticos. Y luego está la investigación introspectiva. Personalmente es la que a mí más me gusta, pero son todas valiosas, ¿sí? Pero tengo muchas preguntas y me cuestiono muchas cosas vinculadas a nuestra profesión. La investigación aplicada se puede dividir en dos y ahora sí voy a volver sobre esto. No se ve muy bien, no conseguí una imagen mejor, pero a ver, todos los estudiantes de Relaciones Públicas alguna vez escucharon el método o el modelo RACE o el famoso IPSE. Si repasan la sigla, tanto en inglés que es RACE o en español que es IPSE, más allá de las diferencias teóricas que puede haber entre ambos modelos, lo que yo quiero resaltar es que todas empiezan con investigación y todas terminan con investigación. O sea, se supone que cuando tengan el título de licenciados en Relaciones Públicas, y esto vale también para los colegas de periodismo, publicidad y comunicación, empezamos nuestro trabajo con una investigación y la deberíamos terminar con una evaluación que en definitiva esa evaluación es otra investigación, ¿sí? Entonces fíjense cómo en la matriz de nuestras disciplinas está la investigación. Y sin embargo, y no vale mentir, y esta pregunta es para los estudiantes, ¿cuántos investigan? ¿Cuántos se pueden autodenominar investigadores? Quiero ver las manos, a ver. Ok, bueno, listo. Ninguna. ¿Cómo puede ser que hayan elegido una carrera
cuyo proceso de trabajo empieza con una investigación y termina con una investigación, se están formando en esa carrera y no se autorreconocen como investigadores. Ok, uno, vamos ahí, vamos, no todo está perdido. Ojalá que en próximas conferencias, cuando hagamos estas preguntas, haya más manos, porque un poco el objetivo de mi charla tiene que ver con eso, ¿sí? Si nosotros no investigamos, ¿por qué? Después no nos quejemos, digo, ¿por qué no estamos en el lugar que quisiéramos estar, ¿no? Estuve teniendo alguna charla con algunos de ustedes antes de mi conferencia y me decían, no, porque las relaciones públicas no son reconocidas, no, porque cuando vamos a buscar trabajo no saben qué son las relaciones públicas. Bueno, digo, preguntémonos qué estamos haciendo al respecto, nosotros. No esperemos que el otro nos abra la puerta, no esperemos, digo, si los van a contratar en el campo laboral, van a querer que tengan su beta de investigación. Y si ustedes no se reconocen como investigadores, digo, no es para que se borren ahora de la carrera y renuncien en masa, porque si no el señor decano me va a matar a mí, pero la realidad, y el rector de mi universidad, y le cuento, pero a ver, reflexionemos. Hoy los invito a reflexionar, ¿sí? Y la verdad es que los investigadores, ¿cómo se nos hacen? Como ratas de biblioteca, aburridos, están encerrados todo el día. Bueno, tenemos una vida, ¿sí? Algunos salimos a correr, subimos montañas, no sé, hacemos lo que podemos. Pero digo, y por supuesto, en el poco tiempo que tenemos libre, también investigamos, ¿sí? Rápidamente, un congreso que tuve la oportunidad de participar y que a mí, yo creo que es el antes y el después en mi vida académica, es el International Public Relations Research Conference que se hace en Miami, en Estados Unidos, y que va por la edición número 20 más o menos, a esta altura, pero les quería compartir algunos datos. En general hay un promedio de países participantes que rondan los 20, 30, las cantidades de investigaciones que se presentan durante el Congreso, o sea, que fueron preseleccionadas previamente por una revisión de pares a ciegas, o sea, sin saber a qué universidad pertenece cada uno de los académicos, es aproximadamente 100, se presentan 100 investigaciones en 3 días de Congreso, ¿sí? Y por Latinoamérica han estado en alguna ocasión Brasil y Colombia y nunca Argentina, por ejemplo. Digo algún dato, hablo con Argentina y la verdad me preocupa, ¿no? O sea, digo, ¿por qué no estamos? Y ya sé lo que me van a cuestionar dentro de un ratito, pero no importa. Algunas temáticas, porque tengo mi punto de vista sobre lo que están pensando también. Algunas temáticas que se presentan. Medición y evaluación de la comunicación, responsabilidad social empresaria, crisis o comunicación de crisis, social media, educación profesional, la capacitación y sus problemáticas, campañas de relaciones públicas, globalization, es una palabra que me encanta, la aprendí en un congreso, casi está bueno ir a los congresos, multiculturalidad y ROI o retorno de la inversión. Les doy algunos de los temas que esos 100 papers que les estaba comentando antes tocan, ¿sí? Pero miren los tipos de investigación, miren lo que pasa cuando analizamos esos 100 papers. Esto es de un solo congreso, estos datos son del 2012, pero más o menos la línea es así en los años siguientes, ¿sí? Un solo paper sobre investigación básica o relacionado con investigación básica, la mayoría, casi 70, sobre investigación aplicada y unos 30 y algo sobre introspectiva. Digo, para que vayan pensando qué línea de investigación quieren seguir ustedes. Digo, si quieren destacarse, si quieren diferenciarse, esto es un dato nada más. ¿Quiénes investigan? Bueno, en el ámbito académico se supone que investigamos los profesores, digo se supone porque soy bastante crítica de mi propia persona y de muchos colegas, nos cuesta investigar, nos cuesta. Entonces, ¿cómo? No, tengo para las 3 de la tarde.
Pero digo, en general, los profesores deberíamos, se conceptúan muy bien, nos califican muy bien a los profesores cuando tenemos esta beta investigadora, cuando nos gusta investigar, ¿sí? Los alumnos, especialmente cuando encaran su doctorado, pero en realidad yo vengo a proponerles que empecemos a investigar antes, no esperemos al doctorado. Y por supuesto, y ya no en el ámbito académico, hay investigación en el ámbito de las consultoras y de las organizaciones. A nosotros nos interesan los dos primeros puntos, este es un congreso académico, ¿sí? Para reflexionar. La verdad es que la investigación básica es prácticamente nula en nuestra profesión, y acá me faltó agregar, especialmente en Latinoamérica, ¿sí? Hay muy poca investigación básica en general, en Latinoamérica casi, me atrevo a decir que nada. Dentro de la investigación aplicada predominan los estudios de casos, en particular los de crisis y el impacto en las redes sociales. Y hay una preocupación acerca de la enseñanza de las relaciones públicas, y será porque, por ejemplo, yo me dedico a la enseñanza, por eso quizás me guste a mí particularmente lo que se llama investigación introspectiva, ¿no? O sea, cuestionarnos por qué enseñamos lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Gran pregunta. ¿Se investiga en Latinoamérica? ¿Qué piensan? Quiero respuesta. A ver, ¿se investiga en Latinoamérica en relaciones públicas? Sí, porque ahora me van a decir sí en otras disciplinas. ¿Por qué hay tanto silencio? Me pone nerviosa el silencio. A ver, si la respuesta es sí, porque como no la expresaron, tengo que leerles la mente, entonces si fuera que sí, ¿sí? ¿Se publica? ¿No? No, publicaciones académicas en revistas indexadas, journals académicos, eso tiene que ver con se publica con una perspectiva o una mirada de la investigación científica, estoy preguntando. Sí y poco, me contestan de Chile. Bueno, miren, esto es una captura de pantalla de una editorial de journals, no es la única, ¿sí? Es Elsevier, ¿sí? Y fíjense el mapa, ¿no? Donde están investigaciones científicas de relaciones públicas, está mostrando el origen de los autores, ¿sí? Vamos a darle un aplauso a Colombia, ¿sí? Creo que se lo merece. Y el resto no estamos en el mapa, ¿se dan cuenta? ¿Qué les provoca a ustedes? Yo no les voy a contar qué me provocó a mí, pero ¿qué les provoca? ¿Les provoca algo no verse en ese mapa? ¿Ganas de hacer algo al respecto? Vas por el buen camino. Muy bien. ¿Qué pasa con los congresos? Porque uno puede decir, bueno, está bien, realmente, y después en todo caso lo podemos debatir si quieren, cuáles son las condiciones para publicar, y quizás una limitante que tenemos es que, por ejemplo, ese journal es en inglés, entonces alguien me puede decir, bueno, yo investigo, pero no escribo académicamente en inglés, etc. Entonces digo, bueno, ok, olvidémonos de las publicaciones, sobre todo estas que están en inglés y que por ahí podrían ser una traba, ¿sí? Presencia latinoamericana en congresos de la disciplina. ¿Es solo un problema de financiamiento? Pues yo ya sé que muchos están pensando, bueno, claro, pero ir a Europa, ir a Estados Unidos, ir a Australia, es un dinero, ¿sí? Vamos a hacer un juego por un segundo, ¿sí? Imaginen que tienen pago la inscripción al congreso, la estadía, el aéreo, en un congreso internacional académico. ¿Quién tiene algo listo para presentar? Entonces, no es solo un tema de financiamiento, que no lo quiero dejar como un tema menor, pero es la gran excusa latinoamericana, con motivos, no digo que no, repito eso, el tema del financiamiento. Pero
aunque tuviéramos, no sé, nos ganamos el Kini 6, que es una lotería en Argentina, y tenemos el dinero, no tenemos investigaciones. Entonces, seguimos teniendo el problema. Es mi opinión esto, quiero aclarar, no es la opinión de ninguna de las universidades o instituciones a las que represento. Es una opinión personal. Fíjense, cuando acá Regina me dice, te dieron ganas de hacer algo, dijiste Regina recién. Fíjense, yo veo esto, lo recibo a través de un tweet, ¿sí? BLEDCOM 2015 es un congreso internacional de comunicación que se hace en la ciudad de Bled, en Eslovenia. Para los que no tienen el gusto de conocerlo, es una ciudad bellísima, muy parecida a Villa Langostura, entre medio de las montañas, cerca de la frontera entre Italia y Austria, bellísimo lugar. Yo veo esto, y no sé si llegan a leer ahí abajo, pero dice: BLEDCOM le da la bienvenida a los comunicadores de todo el mundo. Todo el mundo. Y yo no me vi ahí, no veo a la Argentina, no veo a Chile, está Brasil, muy bien Elena ahí, Brasil, ¿sí? Pero digo, todo el mundo. No saben la rabia que me dio este tweet, no les puedo explicar. Todavía lo recuerdo, por eso lo guardé, ¿sí? Y dije, no me van a ganar, digo, tenemos que estar ahí. Y estuvimos el año pasado con un colega que trabaja conmigo también en la Universidad de Belgrano, el doctor Maximiliano Horner. Colombia fue aceptado un paper de la Universidad de Medellín, que luego no pudieron asistir, pero, bueno, perdón, otro detalle. Argentina lo pusieron del lado de Chile, pero bueno, no tienen ni idea, ¿sí? No tienen ni idea, gente, dónde estamos. Esta es la realidad, no Argentina, Latinoamérica en general. Y no saben qué bien que somos recibidos cuando vamos. Dicen, uy, qué bueno que vinieron, el esfuerzo que están haciendo y cómo valoran nuestras producciones. Nuestras producciones son diferentes, tenemos un ángulo, una mirada distinta. Y voy a adherir a lo que mencionaba Gabriela hace un rato. Esto de nutrirnos de los otros, con los otros y para los otros. O sea, tengo que contar una infidencia, no voy a decir nada más, pero el otro día Gabriel viene a mi oficina y me muestra, no podemos dar más estos datos, que fui citada, y él también con otro paper, en una revisión que está haciendo. No sabe, creo que casi me pongo a llorar. O sea, digo, está rindiendo frutos, no es gratis. Son horas de estar sentada frente a la computadora, horas de estar leyendo libros, investigaciones, horas de intercambiar mails con colegas. Mirá, estoy escribiendo sobre esto, ¿me podés ayudar? Te ayudan un montón. Es impresionante lo solidario que es el mundo académico de las relaciones públicas. Alumnos míos me han preguntado, Caro, ¿tenés el mail de James Grunick? Le quiero preguntar algo. Le escriben, le contestan. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender del hemisferio norte en general. Contestan. Soy una perfecta desconocida. Estoy haciendo una investigación de tesis doctoral sobre tal tema. ¿Tenés algún material? Te llenan la casilla en mail de material. No te alcanza la vida para leer todo eso. La pregunta es, ¿están dispuestos a investigar? ¿Cuánto están dispuestos a hacer por su propia formación? Porque en definitiva de esto se trata. Yo me lo propuse como un desafío personal / profesional. Me costó muchísimo en todo el sentido de la palabra, económicamente, tiempo no dedicado a la familia, un montón de cosas. Pero hoy cargo con el orgullo de decir, Argentina estuvo en el BLEDCOM. Hay cientos de congresos, no digo ni que sea el mejor, ni nada, digo, elijan el que quieran, empecemos aquí. ¿Por qué no nos presentamos cuando hay convocatorias de papers para estudiantes o lo que fuera? Uy, me están echando. Bueno, les dejo algunas cuestiones, ya pasó por aquí. Bueno, listo, no los aburro más. La realidad es que para la gente local, me refiero, para los estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
En este momento yo formo parte de un equipo de investigación que lidera la profesora Teresa Zucchi. Hay espacios, no los sabemos aprovechar, esta es la realidad, ¿sí? Hay una convocatoria de becas para estudiantes que quieran investigar y seguro que esto que yo estoy conociendo en este momento, bueno, primero me hubiera encantado saberlo cuando estaba sentada del lado de ustedes, punto número 1. Punto número 2, tenemos que crearnos nuestros espacios. Nadie los va a ir a buscar. A mí nadie vino a decirme, ¿querés participar del BLEPCOM o de lo que fuera? Yo me generé ese espacio. Y trabajemos colaborativamente, o sea, con Gabriel tenemos un capítulo, un libro publicado en el exterior, con Maxi también. Cada vez que me llega una oportunidad de investigación, trato de buscar aliados, socios, ¿sí? Colaboradores. Los estudiantes podrían sumarse a equipos de investigación liderados por los profesores. ¿Cuánto me hubiera gustado tener un profesor que me diga, Carolina, ¿querés ser parte de mi equipo de investigación? Creo que me hubiera encantado. O al revés, ¿por qué no vienen, se acercan y digan, yo quiero investigar, estoy dedico 2 horas a la semana? La ayuda que sería para los investigadores tener colaboración desde este lugar, ¿sí? Bueno, creo que la bibliografía después también se las paso, si quieren. Hay que citar a los autores. Siempre podemos aprender y la investigación es un gran terreno para aprender. Gracias. Le agradecemos a los panelistas, a la doctora María Elena Carmona Santos, al magíster Gabriel Say, a la magíster Carolina Carbone, muchas gracias, y a la que condujo el panel, la licenciada Candela Fernández.